Es una jornada triste para nosotros, aquí en Canal 13, aquí en Prensa, porque ha partido uno de los nuestros, alguien a quien conocimos desde que llegó a hacer su práctica el año 2001, trabajó mucho tiempo en Prensa aquí en Canal 13, después emigró a otros proyectos más relacionados con el espectáculo, que siempre fue su pasión. Andrés Cañulev, periodista, partido el día de ayer a los 48 años, de un paro cardiorrespiratorio, va a ser, por supuesto, uno de los temas principales que vamos a estar abordando con mucho cariño y con mucho respeto acá en T13 Finde, porque lo conocimos, porque sabemos bien de sus cualidades, sabemos bien de la pena que deja en medio de sus familiares, de sus amigos, la partida de este tremendo comunicador, periodista. Dedicó gran parte de su trayectoria, como decíamos, al espectáculo, le encantaba ese mundo. Pudo lograr un gran sueño que nadie más pudo cumplir aquí en Chile. Entrevistó a Madonna, lo conversé con él más de alguna vez, algún fin de semana de transmisión conjunta. Siempre me comentó que uno de sus grandes anhelos era entrevistar a Madonna, a quien idolatraba, y lo cumplió. Fue uno de los tantos sueños que él cumplió en una carrera llena de éxitos, llena de luces, llena de cariño además del público hacia Andrés Cañulev, nuestro compañero, nuestro amigo que ha partido el día de ayer a los 48 años. César Peña está con nosotros como todas las mañanas, esta vez no para hablar de efemérides, no para hablar de música, de discos, sino que para hablar de Andrés y todo el legado que deja, su trayectoria, su trabajo, su presencia en los medios. Como periodistas, como comunicadores, sin duda aquí queda un gran vacío. Hay una trayectoria, como tú dices, Álvaro, quizás que tal vez se dio, no sé si decirlo para acá, pero tal vez para muchas personas queda solamente el Andrés Cañulev más dedicado al espectáculo, a la farándula, pero sin duda tú dices, Álvaro, inició sus labores acá en Canal 13, primero en prensa y en prensa policial, donde conversando ahora durante la madrugada, se destacaba por lo que se dice en el ambiente periodístico por la pluma, por tener una muy buena pluma, que eso tiene que ver con qué, con hacer narrativas, con hacer el texto que ustedes escuchan en las notas, que sea atractivo, que sea llamativo, que sea agradable de digerir, que entregue la información, pero que también la nota sea, como le llamamos en prensa o en periodismo, redondita, por así decirlo. Y en eso se destacó inmediatamente Andrés Cañulev cuando comienza sus labores, como decías tú, Álvaro, primero como practicante, como muchos comenzamos en esto, y después ya como un destacado periodista del área de prensa acá en Canal 13, que una de sus tantas labores fue precisamente conducir el noticiero de fin de semana, o sea, el Tele 13 de la edición de mediodía, que viene en un rato más. Él tuvo ese privilegio, porque lo digo con mucha humildad para quienes tenemos la hermosa labor de leer noticias, ya sea frente a un micrófono en radio o frente a una cámara, tuvo esa hermosa labor de conducir las noticias en un noticiero, en una marca tan importante para el periodismo chileno como es Tele 13 por bastante tiempo, Álvaro. Sí, un tipo espectacular, un tipo muy culto, siempre inquieto, siempre tratando de darle una vuelta a la noticia, que cubría con la misma pasión y el mismo profesionalismo una conferencia de los trabajadores de la salud municipal. Claro. Que los temas que a él realmente lo apasionaban, que tenían que ver con la música, con el arte, con el espectáculo, con la actuación, con el cine, en fin, que era realmente su pasión. Llegó, como decíamos, en el 2001 a hacer la práctica al canal y de inmediato se destacó por su pluma, por su rigor, por la forma impecable de vestir siempre. Ahí lo estamos viendo en sus primeras entregas, en sus primeros enlaces. Siempre se caracterizó por venir muy formal y por esa preocupación que él tenía por su presentación en general, y eso también lo llevó adelante en sus etapas posteriores, ¿no? Cuando ya se dedicó de lleno al espectáculo y a la farándula. Fue quien quiso ser, ¿eh? Logró todo lo que... Sí. Mira, eso es una cosa muy importante para cada ser humano, independiente del área que sea, independiente de eso, pero cumplir los sueños, lograr los anhelos, lograr las cosas que uno se plantea cuando es cabro chico, cuando es joven, decir, mira, me encantaría hacer esto, me encantaría llegar a esto otro. Tú mencionabas, entrevistar a Madonna. Entrevistar a Madonna, perdón. O sea, algo gigante, por así decirlo, y más encima que además a uno le guste, porque claro, puede haberle tocado, no sé, un periodista tal vez policial entrevistar a Madonna y para él es una anécdota, pero cuando a uno además
le gusta lo que está haciendo y logra ese sueño dentro de la profesión, de verdad, y muchas veces lo he escuchado, o algunas veces lo he escuchado a alguien, cuando uno logra que el trabajo que uno hace sea lo que uno más le gusta, no es un trabajo, sino que uno lo disfruta, el hacer aquello que uno soñó. Y como tú decías, Álvaro, Andrés probablemente, profesionalmente hablando, logró todo lo que él alguna vez soñó cuando estudió periodismo o quizá incluso cuando anhelaba estudiar periodismo. Totalmente. Y cuando digo que fue que realmente quien quiso ser en todo sentido, ¿ah? Claro. Tomó decisiones valientes, Sí. tomó decisiones con mucha determinación, que le generaron costos en algún minuto, pero él siempre tuvo muy claro lo que era, lo que no era, lo que quería hacer y lo que quería lograr. Honestidad. Totalmente. Siempre fue muy, muy claro, lo conversamos muchas veces. Él veía Tele 13 con sus papás en el sur. Bien. Y alguna vez dijo, yo voy a estar ahí, yo voy a estar reporteando, alguna vez ojalá conduciendo alguno de estos noticieros, y lo logró. Acá estuvo. Cuando entrevistó a Madonna, tú sabes que Madonna alabó su outfit. Le dijo, Mira. oye, qué bien te ves. Oh, wow. Imagínate que te lo diga Madonna. Impresionante. Imagínate lo que significó para Eso fue él. la primera vez que viene Madonna, el 2008. No me acuerdo en qué momento fue. Ya, No me acuerdo en qué momento fue porque él viajó a entrevistarla a Estados Unidos, me parece, ¿no? Entonces tiene que ver con Pero otro mira, momento. que Madonna me lo... Qué piropo, o sea, no sé, qué halago más grande, que Madonna me lo diga. Lo contaba con mucho humor y también con mucho orgullo. Claro. Que es solo, claro, uno de los logros que tuvo, uno de los momentos que vivió desarrollando esta pasión que fue para él siempre la televisión, el espectáculo, el periodismo. Así que lo vamos a echar de menos, lo vamos a recordar durante todo el programa. Sin duda vamos a estar muy atentos a todo lo que tiene que ver con las ceremonias de despedida. Hay mucha gente que nos ha preguntado cómo hacerlo, cómo llegar, cómo despedir a Andrés Canulev, alguien que generaba muchísimo cariño. Yo le echaba muchas tallas porque A ver. él en algún momento del 2005, por ahí 2006, Hace 20 años, claro, ¿Ya? va por primera vez a cubrir el Festival de Viña. Yo le dije, vas a tener fans allá. ¿Ya? Seguro que hay gente que se te va a acercar porque tú has logrado generar un cariño, una calidez en la pantalla que seguramente se va a traducir. Se traspasa la pantalla. Y él se reía, digamos. ¿Cómo no? Si yo solo hago esto. Y así fue. Qué maravilla. Y con María José Soto, ¿Sí? una de sus grandes amigas también, compañera nuestra en prensa, grabábamos todos esos segmentos cuando fuera de cámara, fuera de los despachos, la gente se le acercaba y le pedía autógrafos y qué sé yo, empezó a vivir esta relación tan hermosa y tan cercana con la gente, que siempre la tuvo desde su primer año. Eso te diría, probablemente también te pasa, Álvaro, como comunicador, para uno es el tesoro más grande, se podría decir. Yo, gracias a Dios, guardando las proporciones de Andrés Canulev, por supuesto, pero afortunadamente me ha tocado vivir eso, primero en la etapa radial y ahora, y de verdad eso es un tesoro que uno guarda. Y me imagino, como te digo, yo guardando las proporciones, me imagino, Andrés, que es un absoluto inolvidable, podríamos decir ya una leyenda de la televisión, de los medios en general, en todas las áreas donde estuvo y destacándose con la seriedad, haciendo un trabajo profesional, haciendo, quizás el legado para las nuevas generaciones, ser siempre un profesional, como tú lo dices, de ir a entrevistar con la misma seriedad un tema que tal vez yo no domino, o tal vez un tema que no es lo que más me gusta, entre comillas, pero siempre profesional. Quien también lo conoció, quien compartió con él, es nuestra Javiera Estuardo, que ya está con nosotros acá en el estudio. Javi, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo están, muchachos? Muy buenos días. ¿Cómo lo conociste? Tuve la oportunidad de conocerlo cuando trabajaba en otro canal, en Mega. Él estuvo en Mega por varios años, trabajando en el matinal. Y en ese tiempo existía esta unión de matinal con prensa y ahí se da la oportunidad de que todos teníamos que trabajar en conjunto. No era algo que lo veía de forma diaria prácticamente, no era mi partner de equipo porque él le trabajaba en el matinal, yo estaba en prensa. Pero siempre fue súper respetuoso con el resto de los equipos, muy encantador como persona, cercano, no distinguía a nadie. O sea, si estaba hablando con un rostro o estaba hablando con la señora del aseo, para él eran todas las personas absolutamente iguales, con esa alegría, con ese
ánimo, que marcaba mucha presencia. Finalmente se notaba que ahí venía Andrés Cañulef y que daba gusto finalmente estar con él, trabajar con él y pasar un buen rato. Totalmente, recuerdo el último abrazo, hace un par de meses atrás, que vino a los programas de T13.cl, a los programas Perfecto. que rodean también a nuestro reality. Un tremendo abrazo, sentido, con mucho cariño, no lo veían hace mucho tiempo. Pasó por momentos difíciles también, sí, como toda persona, como todos nos toca. Y venía saliendo de eso, así que lo noté muy bien, lo noté feliz, lo noté tranquilo. Y me quedo con esa imagen, con esa última imagen, que debe haber sido, como te digo, hace un par de meses, una noche, yo preparando el Tele13 Noche, él yendo a ese programa, y el Andrés de siempre, el Cani, como le decíamos. Cani, ya. El Cani de siempre. Con mucha alegría él venía a comentar asuntos relativos al reality, donde también estuvo. Sí, sí. También, o sea, que era otra de las cosas que quería participar hacer. en un reality también, no debe ser menor, oye. Donde también estuvo, sí. Siempre echamos la talla de que prensa es como un reality ya, pero hablar en serio de estar en un reality, de verdad que hay que tener, entre comillas, tal vez más cuero chancho para un reality, porque la exigencia, y me refiero a las competencias y todo eso también, y además de estar expuesto en Por un eso reality. cuando decíamos, las hizo todas. Claro, realmente las hizo todas. Sí, absolutamente. Vamos a sumar a la conversación a Sergio Jara, que también lo conoció, también estuvo en esos años acá en el canal, pudiste compartir con él, Sergio, y ahora nos toca, claro, reportear la noticia, lamentablemente, reportear lo que ha rodeado esta despedida, cómo comienza seguramente a generarse esta buena onda hacia Andrés que siempre tuvo con las personas. ¿Cómo estás, Sergio? Hola Álvaro, buen día, como formalismo, pero claramente es un día triste para quienes tuvimos la suerte de conocer a Andrés, de compartir con él, trabajando en el caso mío casi 6 años, y ver esa evolución que ustedes mencionaban, porque yo también me encontré a ese Andrés que hacía esa nota color, que escribía muy bien, que también comenzaba a conducía el teletarde los fines de semana, por lo menos una vez al mes, y me tocó justamente ver ese comienzo y ver esa alegría que siempre dejaba por su paso por cada uno de los escritorios, porque saludaba, porque no pasaba nunca inadvertido, porque nos comentaba que era muy neoyorquino venirse desde San Bernardo a Santiago, al centro, en tren, que eso solo pasaba en Nueva York y que él lo comenzaba a hacer desde esa época, porque su San Bernardo natal, entre comillas, lo marcó siempre, hasta que se vino a vivir al centro en distintas circunstancias. Pero nosotros estuvimos primero con Jorge Turrieta y luego nosotros en el transcurso de la noche ya viendo cómo se desarrollaba esta noticia que seguramente no queríamos dar, que comenzó como un rumor y que luego fue Carabineros precisamente quien comienza a ratificar esta situación que afectó a Andrés Cañulef y que ahora tiene conmovido a sus amigos, a su familia, a todos quienes tuvimos la suerte de conocerlo. Fue precisamente Carabineros los primeros en llegar a este domicilio ubicado en la calle Santo Domingo, donde Andrés se encontraba después de haber participado en su último canal de televisión, en TVX. Había estado en una transmisión durante la tarde y posteriormente se había dirigido acá a la calle Santo Domingo para compartir con una persona conocida de su entorno, y desgraciadamente ahí se empieza a sentir mal, llaman a la asistencia pública, llega inclusive bomberos a prestar ayuda, pero definitivamente no pudo salir adelante con este dolor que tenía en el pecho, este paro cardiorrespiratorio que le afecta y que definitivamente le quita la vida. Escuchemos a Carabineros y también las sentidas palabras de su hermana, que a eso de cerca de la medianoche llegó también a ese lugar y tuvo momentos para conversar con la prensa presente. Como familia lamentamos la información de decir de que Andrés acaba de fallecer por producto de un cardiorrespiratorio. La verdad que ustedes como periodistas, mi hermano era una persona muy honorable, muy carismático y muy apreciado por todos. Esperemos que nos respeten. No tenemos más antecedentes, solamente decir que se llamó a los entes correspondientes de salud y el diagnóstico fue lo lamentable.
Así que agradecemos su compañía en este momento, espero que nos respeten. No sabemos nada en relación todavía al funeral, al velorio, funeral, así que ante cualquier cosa, nosotros con el tiempo estaremos informando como corresponde. Como familia, agradecemos mucho la compañía. El cariño. Cuesta hablar después de escuchar a la hermana, Álvaro. Claro que cuesta, porque en ella está a pocas horas, ¿no?, del hecho, tiene la fuerza de enfrentar a los medios, de dar algunos detalles de cómo fue las últimas horas, el último día de Andrés y de este paro cardiorrespiratorio que finalmente cobra su vida. Y agradeciendo también lo que ya hemos visto, lo que ya hemos sentido en estas primeras horas, ¿no? El cariño que la gente tenía por Andrés, que lo va a mantener, el recuerdo, sin duda, esa calidez que siempre lo caracterizó y que ahora, claro, ya comenzamos a echar de menos a horas de esta partida. ¿Tienes más antecedentes, Sergio, respecto a lo que ha dicho la autoridad respecto a este caso? Claro, básicamente, como digo, está un proceso que se inició con la investigación, partía con Carabineros constatando precisamente el deceso y posteriormente se hace presente la Fiscalía, se hace presente la Policía de Investigaciones, porque en el caso de una persona que no estaba en su domicilio, se inicia un proceso prácticamente de carácter obligatorio para saber por qué estaba ahí, saber qué es lo que pasó en ese entorno. Toman el testimonio de la gente que lo estaba acompañando en ese momento, que intentó llamar primero a la asistencia pública, también a Carabineros cuando ya veían que la situación se empezaba a complicar. Como decíamos, fue Carabineros quienes primero llegaron hasta este domicilio y también nos entregaban mayores antecedentes. A las 30 se constituye personal de servicio de la primera comisaría Prefectura Central, verificando que al interior de un departamento de este edificio que está a mis espaldas se encontraba una persona fallecida. Por versión de la persona que lo acompañaba en ese momento, indica que esta persona fallecida indicó sentirse mal de salud, desvaneciéndose al interior del departamento, iniciando un paro cardiorrespiratorio. En el lugar se constituyó personal de SAMU, quienes realizaron maniobras de RCP, no logrando resultados positivos, falleciendo la persona al interior del departamento. Se tomó contacto, personal de Carabineros tomó contacto con el Ministerio Público, Fiscalía Local Centro Norte, cuyo fiscal de turno instruye la concurrencia de la Brigada de Homicidio al lugar a realizar diligencias investigativas tendientes a establecer la causa del fallecimiento. Y está en pleno proceso esas indagatorias que decretó la Fiscalía, y precisamente a mi espalda el Servicio Médico Legal, donde se encuentra el cuerpo de Andrés, donde seguramente durante todo el día de hoy va a estar sometido a pericias para luego ser entregado a la familia, y como adelantaba también su hermana, van a informar a sus compañeros, a quienes trabajamos con él, a toda la gente que preguntaba por redes sociales cuándo van a hacer sus funerales. Se comprometieron a estar informando precisamente para que, así como Andrés cada vez que estaba en terreno recibía el cariño de la gente, ahora también muchos se quieren acercar precisamente para este último adiós, Álvaro. Claro que sí, Sergio Jara, muchas gracias por todos los detalles, y es un tema que va a estar, por supuesto, marcando toda esta edición de T13 Finde. Vamos a estar durante todo el día como canal también muy atentos a los detalles, ¿no?, de estas ceremonias, donde seguramente mucha gente va a ir a despedir, va a ir a manifestar el cariño por Andrés Kaniulev, ese cariño que nació desde la pantalla, pero que se transmitió a cada uno de los hogares donde llegó, con su mensaje, con su información, con su carisma y con su presencia. Muchas gracias, Sergio. Nosotros estamos acá con Javi Estuardo.